Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. Bueno, gracias a todos por estar siempre pendientes del programa. Recibí un montón de mensajes, ¿cómo es? Post-mortem es después, ¿verdad? Es pre-mortem. Algo se dijo aquí que para muchos me mandaron condolencias, me mandaron cuantas cosas, asumiendo de que yo estaba a las puertas del ataúd, a saber, uno nunca sabe, pero no, nada que ver. O por lo menos eso es lo que creo, no nada que ver. Pero gracias a las personas que se preocuparon, sí, personas que me mandaron, estaba convaleciente, estaba hospitalizado, qué me había pasado, qué había pasado. No, aquí estoy, nada por el estilo. Antes de comentar en materia de lo que es la comida diaria en Honduras, la política, se está hablando del partido de mañana de la selección. Por cierto, a esta hora habrá antesala de este partido de la selección, que es vital, es de capital importancia para la selección en esa ruta hacia un nuevo mundial. Obviamente todos los hondureños queremos que gane la selección, así es que habrá transmisión deportiva mañana. Lo que yo no entiendo es por qué están hablando de Asueto. Un país de gente haragana, por Dios. En este país se le apuesta al populismo, pero ¿qué tiene que ver? ¿En cuántos países del mundo se deja de trabajar porque una selección vaya a un partido de fútbol? ¿En cuántos países se deja de trabajar? ¿Qué país prospera cuando se para la administración pública, la empresa privada, porque juega una selección? Eso es innecesario, eso es absurdo. ¿Y es que acaso no puede andar una gente con un radio? Ande con un radio escuchando el partido. Es que la selección no puede ganar si no ve. Mire, el estadio vacío no va a estar. Al margen de que exista o no asueto para algunas personas, el estadio vacío no va a estar. Siempre hay gente que va a llegar al estadio. De hecho, no caben todos los hondureños en el estadio. No todo el mundo se puede movilizar hacia un estadio. Pero ¿por qué fomentar esa pereza en un país atrasado, tercermundista como Honduras, estar fomentando de que den asueto porque juegue la selección? ¿O es que si usted no está en el estadio, entonces la selección no puede ganar? Absurdo. Eso es absurdo por donde lo miren. La selección se preparan para eso. Les pagan para eso. Hay una preparación para eso. Son profesionales, se supone. Entonces estén con público o no estén. De hecho, cuando van a un mundial o cuando van a otro país, es poca la gente que viaja. No puede viajar. ¿Cuántos hondureños viajan? ¿Cuántos hondureños llenan un estadio fuera de Honduras? Es bien difícil, tal vez en Estados Unidos donde hay migración, pero aquí es bien complicado decir eso. De pensar que la selección, que es importante, que ganen ellos, para eso les pagan, para eso los preparan. Dejemos de pensar como un país atrasado, medieval. No es necesario. Honduras necesita de gente que trabaje, no de gente que esté con pereza. Y ese es el argumento para estar tomando, para hacer cuantas cosas. La gente aprovecha para cuantas cosas. Hay muchas sociedades y hay grupos sociales que se les identifica como haraganes, ¿verdad? Que para todo es una fiesta. Que para todos inventan una fiesta, para todo, hasta para la muerte hacen una fiesta. Pues así nos comportamos todos. Hay que dejar de fomentar eso. La selección tiene que jugar y sencillo. Antes que usted quiere estar atento del partido, escucha Radio América, ande con un radio. Si está trabajando, ande con un radio. Y si hay un gol o en repetición. ¿A qué hora es el partido? Es como a las 3:30, ¿verdad? 3:30. ¿A qué hora sale la mayor parte de gente a trabajar? A lo sumo que se va a perder usted un tiempo. A lo sumo se va corriendo para su casa o al bar o a la cantina donde usted lo quiere ver. Ahí se va y lo va a ver. Pero no es necesario que el país deje de trabajar por un partido de fútbol. Quitémonos de la mente esa cultura de la pereza, de la fiesta permanente cuando necesitamos mucho que hacer en nuestro país. No significa eso que no se apoya a la selección. No hay que confundir porque hasta que no es patriota le dicen a uno. Cuando uno hace un comentario, usted no es patriota, como que fuera guerra, ¿va? Como fuera una situación de guerra, la del país. Bueno, el otro tema, ya en política, se está hablando mucho de un debate presidencial, pero un debate que cuando usted escucha los discursos, lo quieren por lo menos en los partidos que están en una verdadera contienda electoral, que son tres fuerzas, obviamente, el Partido Nacional que está en el poder, el Partido Liberal, que siempre ha estado ahí, obviamente, en los procesos electorales, y hoy la alianza,
que une a otros partidos, pero que está con Libre, con Pino, con lo que usted quiera, pero ahí está la alianza, son 3 candidatos. Esa es la realidad. En el papel hay otra gente ahí que no está haciendo nada, ¿va? Quitando tiempo, poniéndole dudas al proceso, cuantas cosas usted quiera. Pero hay 3. ¿Por qué no hacer el debate? ¿Por qué le tiene temor la gente al debate? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo vemos en todos lados, en Estados Unidos lo miramos. Eso fue rico ver los debates que decían, ganó Hillary, que ganó en la última, que si contestaba mal Trump, que cómo se vistió y le dicen de todo. Pero lo rico es verlos, cómo se desenvuelven. Hay gente que no quiere salir de su estado de comodidad. Se siente muy segura la gente en su posición. No, eso es absurdo. La gente tiene que acostumbrarse. Decía Antonio Rivera Callejas, que pierde la paciencia muy rápido, Antonio. Cuando le preguntan algo que no le gusta, se enoja muy rápido. Pues decía que el presidente es un estadista. Pues si es un estadista, que le tiene miedo. Un estadista no le tiene miedo. Un estadista, ¿qué es un estadista? Se supone que es una persona que es especialista, que maneja muy bien el tema político, la gobernabilidad. Eso lo maneja un estadista. Se supone que así es. Aunque hoy reflexionaba en unas palabras de Winston Churchill. Él definía que el político, decía Churchill, pasa a ser un estadista cuando comienza a pensar en el futuro, en las próximas generaciones y no en las elecciones. En Honduras se piensa en las elecciones. Aquí le dicen estadista al que piensa en las elecciones, cómo ganar las elecciones. Y Churchill decía que es el que piensa en las futuras generaciones. Eso es un estadista. Se desprende de todo egoísmo. Piensa en el país. Sus intereses no son los primarios, sino los del país. Y si el interés del país prevalece a los particulares, entonces se queda con los del país. Es un estadista. Señálenme uno en Honduras, por favor. Yo me cuesta encontrarlo. Aquí estamos en una lucha política. Quien se quiere engañar, que se engañe. Es el derecho que tiene cada persona de vivir bajo un engaño o vivir con los pies puestos en la tierra. No hay un estadista en Honduras. El otro tema, siempre relacionado con esto, es que el presidente del Congreso, y se le ha dado duro a lo que dijo ayer en un programa televisivo, no hay tiempo. Por la gobernabilidad dice, no hay tiempo para reformas electorales. No hay reformas, otro representante para otros partidos que lo están pidiendo, no hay tiempo. Pero sí hay tiempo para todo lo que quiere el Partido Nacional. Algunos se molestan que se diga esto, pero es cierto, todo lo que quiere el Partido Nacional sí hay tiempo. Ahorita mismo, hace algunos 20, 25 minutos, el presidente de la República en conferencia de prensa anuncia que va a mandar, que está reuniendo con su Consejo de Ministros para mandar al Congreso una ley para reglamentar la reelección. Sí hay tiempo para eso. Entonces, en eso hay que preguntarle a don Mauricio Oliva. Para eso sí hay tiempo, para lo que quiere el presidente, para los demás no. El presidente del Congreso, que es un hombre muy ponderado, se maneja muy bien. Yo le admiro mucho porque es una persona que tiene mucha templanza en lo que dice, pero no consistencia en mucho de lo que dice, porque actúa a veces más como política que como presidente de un poder del Estado. Pero es una persona muy educada, la admiro mucho, siempre la he admirado, y le tengo un aprecio, pero en política hay que decirle la verdad. Él no actúa como el hombre de un poder del Estado. En Honduras debemos de llegar a ser profesionales. Usted debe de actuar en consonancia a lo que representa. Él es el presidente del Congreso de la República. Ahí no está representando partidos. Y si tiene tiempo para agendar lo que le pide su partido, su candidato tendría que tener tiempo para agendar lo que quieren los demás. Entonces, él ayer comenzaba a hablar que por la gobernanza esto, por la gobernanza esto sí, por la gobernanza esto no. Pero la gobernanza es lo que le interesa a ellos. En lo que ya no hay gobernanza es lo que el Partido Nacional no quiere. Si no hay tiempo, no hay tiempo para nada. Y el tema de la reelección y reglamentar es un tema que aquí sigue siendo controversia. O sea, porque es un tema que se ha llevado de manera forzada en Honduras. Ahí va, aceptada, hay que decirlo. La reelección está aceptada desde el momento que todos los partidos están participando, la aceptan de hecho, aunque la cuestionen de derecho. Pero bajo cuestionamientos. ¿Va a reglamentar todo eso? Increíble, ¿eh? Eso es lo que pensamos nosotros, debe de haber ese profesionalismo. Hay que despojarse. No lo vemos. Por eso, insisto, ¿dónde hay un estadista en Honduras? ¿Dónde está? Yo no lo encuentro por ningún lado. Voy a dialogar esta tarde
para reflexionar sobre todos los temas que hay en nuestro país, el abogado Juan Carlos Berganza. Fue asesor del Consejo Nacional Anticorrupción. Actualmente está en su actividad muy privada, en el derecho, en su actividad muy privada, y con él voy a tener el gusto de reflexionar sobre todos los temas. ¿Qué tal está, abogado? Gracias por aceptarme la invitación. No, gracias a usted por la invitación, y aquí estamos pues para compartir y dialogar sobre diferentes temas que usted tenga bien pues dirigir, la verdad, a su teleauditorio, y también saludar a ese gran cantidad de personas que escuchan esta radio. Y cuénteme, antes de entrar en esto de su paso por el CNA, la lucha por la corrupción, los cambios que usted, si verdaderamente lo está viendo en el país, nos quedamos más en lo cosmético que en la profundidad, o todavía las cosas son light en Honduras. La política, ¿cómo la está viendo? En texto de debate, no debates, ¿cuáles son sus criterios? Bien, mire, actualmente estamos pasando por una crisis en todos los aspectos que usted lo pueda ver. En la política no es la excepción, porque es como el pan de cada día. Pues ahorita se está viendo que los candidatos, pues unos exigen un debate, otros pues prefieren no participar en ese tipo de debates. La población creo que es lo que se merece, ¿verdad? Escuchar a sus candidatos y debatir sobre el bienestar de la población, sobre el bien común, y pues cuáles van a ser en estos próximos 4 años los horizontes que se le avecinan a todos los hondureños. Sin embargo, pues como usted ve, la política en Honduras es cambiante, y son cambios bien radicales, ¿verdad? Antes no teníamos ese proceso de reelección, ahora lo tenemos, ¿verdad? Independientemente cómo se haya aprobado, porque la Constitución está diseñada para que no exista reelección, ¿verdad? Esos son principios elementales que cualquier jurista se lo puede decir. El que diga lo contrario no es jurista. Sin embargo, ya hay una aprobación, y como usted bien lo decía, pues ya es aceptado de manera de hecho, no jurídica, sino que de hecho por todas las personas, lo que no convierte como que esto sea legítimo en realidad. El basamento jurídico está ahí, ¿verdad? No significa de que solo porque se haga, esto significa que sea lícito para un Estado de Derecho. Y claro, en la política no es la excepción, como le decía, que se esté dando este tipo de cosas que en algunos momentos son arbitrarias, antojadizas, y que van en detrimento de todos los hondureños, ¿verdad? Y le preguntaba por esto porque entre la temática escuchábamos precisamente la conferencia del presidente. Decía el presidente Hernández hace algunos minutos: hay que reglamentar la reelección, reúno mi consejo de ministros para mandar esa iniciativa, hay que reglamentarla como en los Estados Unidos. ¿Y por qué solo nos ocupamos de los Estados Unidos? ¿Por qué no hacemos un debate como en los Estados Unidos? El tema del debate, quien le está rehuyendo en este momento es el Partido Nacional. Insisto, yo sí parto de que debe de darse debates verdaderos en el país, no esas comparecencias típicas en los medios de comunicación, donde van a ver quién no deja hablar a quién grita más, quién ridiculiza a aquel, y aquellas competencias de corrupción. ¿Se ha dado cuenta usted que son competencias, que ustedes son corruptos, que el otro es más corrupto que el otro? No, de temáticas, donde nadie lleve favor de nadie, donde se busque gente que tenga la independencia para preguntar con una temática específica. En Estados Unidos, ¿cuántos debates se hacen? Entonces, tenemos derecho a ver. Nos dicen que aquel es chabacán, que el otro es serio, que el otro no importa. Pero cualquiera de ellos puede ser presidente del país. Esto no se sabe. Usted mismo lo decía, ¿no? Así es. Y mire, también tiene que ver mucho con la forma en que se moderan este tipo de eventos en el cual participan o en el cual podrían participar los candidatos, porque como usted bien lo dice, no se trata de denigrar o de dañar el honor, sino que también de proponer cuáles son las propuestas para una mejor gobernanza, cuáles son las propuestas para un mejor país, para el bienestar de todos los hondureños, y también pues tenemos que hacer alusión y hacer una crítica sobre qué es lo que ha hecho los gobernantes hasta la fecha, ¿verdad? Qué es lo bueno, qué es lo malo que se ha realizado
en todo este tipo de gobiernos para poderlos criticar y también no solo criticar, sino que también establecer cuáles son las soluciones, ¿verdad? Tenemos que tener candidatos en los cuales nos den un perfil o tengan un perfil ya no solo que nos vendan mentiras o que nos vengan a decir que van a componer el mundo, sino que nos hablen con la realidad que se merece nuestra población, ¿verdad? Somos un país que estamos en vías de desarrollo, pero que tenemos muchas falencias, ¿verdad? Y una de ellas es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho ha sido fisurado y eso provoca también una parte que se estanque el desarrollo de nuestro país. Si usted no tiene un Estado de Derecho consolidado, olvídese que usted va a tener algún tipo de desarrollo, ¿verdad? Y eso es básico. Y esa es una realidad que parece que la queremos olvidar. O hay quienes pretenden olvidarla. O nos dicen que vivimos en un Estado de Derecho cuando el derecho les favorece. Pero la verdad es que la institucionalidad en Honduras sigue en precario. O sea, la institucionalidad no es firme. O yo no sé, por lo menos en mi percepción, no sé usted cómo. Es que mire, el Estado de Derecho se basa también en estos tres poderes del Estado, ¿verdad? Estos tres poderes del Estado que tienen poder, ¿verdad? Pero sin relaciones de subordinación. Sin embargo, parece que algunos de los poderes del Estado están subordinados a uno solo, y ahí es donde tenemos el problema del Estado de Derecho. El poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Cuando el poder legislativo y el poder judicial se arrodilla al poder ejecutivo es donde empezamos a ver que existe una fisura dentro del Estado de Derecho, porque estos órganos o estos poderes del Estado nacen para controlarse entre sí, ¿verdad? Cuando el poder ejecutivo realiza una acción que va en detrimento de algún derecho o de todos los hondureños, pues está ahí el poder judicial para frenar, ¿verdad? Algún tipo. Y no nos podemos ir más allá. Mira allá en Guatemala. En Guatemala se estaba por expulsar al presidente de la CICSIC y se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo que es aquí la Sala Constitucional, y allá desviaron otorgaron el amparo y pues paralizaron esa acción que emanaba del Poder Ejecutivo. Ese tipo de acciones debemos emularlas aquí, porque eso, lejos de fisurar o debilitar el sistema, lo solidifica, porque entonces usted dice, bueno, aquí tenemos jueces independientes y nosotros en la actualidad no estamos solidificando el Estado de Derechos. Mire, yo he sido un crítico muy acérrimo de estos tribunales de excepción, ¿verdad? Eso no le va a generar a usted Estado de Derecho, eso no le va a solidificar el sistema de justicia en nuestro país. Cuando usted empieza a crear jurisdicciones nacionales, cuando empieza a crear jurisdicción para los delitos de extorsión, jurisdicción para los delitos de corrupción, jurisdicción para los delitos tributarios, entonces lo que está usted haciendo es rompiendo el Estado de Derecho, porque aquí quien le viene a decir, aunque sean personas o personajes que trabajen a nivel diplomático, a nivel internacional, ya existe en este lado, en el otro, esos son únicamente pruebas de laboratorio que se han utilizado en Latinoamérica, porque usted no va a encontrar ese tipo de tribunales, por ejemplo, en Europa, no los va a encontrar en Estados Unidos, porque si no, ya los hubiéramos emulado de esa manera. Actualmente, ¿qué se está promulgando? Los juicios virtuales. Eso tampoco funciona en Estados Unidos. Yo no lo he visto, a menos de que usted me diga una o no, mire, Juan Carlos, sí, allá hay juicios virtuales. Eso rompe un montón de principios elementales que tienen que ver con el proceso y con las garantías que se establecen en determinado proceso, que no nacen solo para proteger delincuentes. Eso hay que decirlo de una manera clara. Eso se hace para la protección de todos los ciudadanos, ¿verdad? Entonces se manda el mensaje cuando usted dice esto y dice, no, es que lo hacen para proteger delincuentes. Existe en la Constitución de la República un principio elemental que es el principio de unidad jurisdiccional. Eso significa que no se pueden crear tribunales ad hoc, tribunales de excepción, ¿verdad? Estos vienen a ser unos tribunales de excepción y usted me va a decir y le va a venir a decir los que pregonan o favorecen este tipo de tribunales que son tribunales especializados. Los tribunales especializados no son esos. Tribunales especializados tienen que ver con la materia. Por ejemplo, un tribunal especializado es un juzgado de familia, un juzgado
para temas de mercantiles, un juzgado de lo civil, un juzgado de lo laboral, tienen juzgados especializados en violencia doméstica, pero juzgados especializados por delitos, eso solo en Honduras y en algunos países de Latinoamérica donde nos han impuesto este tipo de tribunales que al final, mire, a la larga van a ser órganos persecutores o de persecución política. Eso es lo grave. ¿Por qué? Porque al final están presentando juzgados de condena, ¿verdad? Ahí la persona que llega a este tipo de jurisdicción no va a tener ninguna garantía procesal, ¿verdad? Y aquí es donde se empieza a jugar con las reformas, que ahí es donde viene el Poder Legislativo, que usted me dice, mire, el Poder Legislativo no se está actuando de acuerdo, el poder Judicial igual, el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa? Mire el Poder Legislativo. El Poder Legislativo ahorita le está apostando al aumento de las penas, le está apostando a la modificación de las garantías procesales en el Código Procesal Penal y le está apostando a la creación de juzgados, de órganos jurisdiccionales de ad hoc, ¿verdad? Aunque se moleste muchos tratadistas, pero esos son órganos jurisdiccionales de excepción, porque aquí viene un creativo y dijo, hagamos órganos jurisdiccionales contra la corrupción. El tema corrupción no solo se basa en el derecho penal, porque el derecho penal a los delitos de corrupción se les conoce como violación a los derechos de los funcionarios, como abuso de autoridad, soborno doméstico, soborno transnacional. Esos son los delitos que conoce el derecho penal y la jurisdicción para esos delitos es la jurisdicción penal, que es el tema, que es la materia especializada. ¿Ve? Entonces, el día de mañana se van a reunir las personas que luchan por los derechos de las mujeres y van a querer un tribunal para los delitos de feminicidio. Después van a venir las personas que luchan por sus derechos, por la orientación sexual que tengan y van a querer delitos, tener tribunales especializados para los delitos que se cometen contra la comunidad lésbico o gay, por decirle algo. ¿Ve? Entonces, ¿qué sucede? No habrá llegará un momento que no haya lugar para tantos tribunales. Exactamente. ¿Y qué mensaje nos mandan? Permítame, porque creo que es importante, me llevó a ese tema, me he quedado con mucha atención escuchándole. Creo que muchos no le prestan atención o no le hemos prestado atención, la mayoría, a todo lo que usted relata. Primero, con el Estado de Derecho, que nos puso un ejemplo que mejor, ¿no? Lo que acaba de pasar en Guatemala, donde se demuestra la institucionalidad, donde no necesariamente lo que quiere el presidente se va a hacer porque es el presidente, distinto a un estado presidencialista como el de Honduras, que no es así, pero que así se ejerce, de sumisión de los otros poderes del Estado, o como lo vemos en los Estados Unidos, el caso de cuántas cosas ha querido hacer el presidente Trump. Para mañana se espera eso de la ley DACA de los jóvenes, que se la pueden batear o no se la pueden batear, y no solo porque él sea el presidente y lo quiera es que va a pasar, es cuando tenemos institucionalidad, se puede decir. En Honduras es carente. Creo que el ejemplo que usted nos puso es excelente. Luego, con estos, los juzgados de dice con jurisdicción, los jueces de jurisdicción nacional, jurisdicción nacional. Me llama la atención porque usted habla incluso de los juicios virtuales. Eso se ha presentado como el modernismo, la panacea a muchos problemas y a la aglomeración de casos y de retraso de justicia. Esa ha sido de esa forma se ha vendido, que eso va a acelerar mucho los juicios y que dará más seguridad y no sé cuántas cosas, ya hasta para protección de los jueces. Mire, si eso fuese así, ¿no cree usted que en Europa ya hubieran tomado ese modelo de los juicios virtuales? ¿No cree usted que ya Estados Unidos ya tendría ese tipo de procesos con juicios virtuales? Entonces, si nosotros tuviéramos los ejemplos y que nos los presentaran tal y como ellos lo quieren proponer, pues yo diría, está bien, lo creo, pero lamentablemente nosotros tenemos, no digo lamentablemente, sino que nosotros hemos seguido los principios básicos que nos dan los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, ¿cuál va a ser un juicio virtual? ¿Qué significa un juicio virtual? Únicamente lo que yo he escuchado y lo que nos han propuesto es que van a poner una camarita allá en el centro penal para que el imputado esté allá viendo el juicio y en otro lado va a estar otra camarita donde los jueces van a estar pues evacuando la prueba, ¿verdad? ¿Eso será suficiente para lograr la celeridad en el proceso penal? Esa
la típica entrevista del Sky, que creíamos, ¿no? Exactamente. Entonces, un diálogo por y Sky. ese tipo de situaciones, lejos de abonar a un proceso penal puro en el debido proceso, va a deteriorarlo. ¿Por qué? Porque va a generar procesos de condena. Mire, la celeridad en los procesos penales se basa más que todo en el cumplimiento de los plazos, ¿verdad? Si usted ve, vaya, le voy a poner un ejemplo, el Tribunal de Jurisdicción Nacional. Ahorita solo teníamos un Tribunal de Jurisdicción Nacional que tanta carga de trabajo tenía que no se daba abasto, que fue rompiendo algunos principios elementales del proceso, no porque los jueces quisieran romperlo, sino que se presentaban porque no daban abasto para la cantidad de causas que tenían para conocerlas. Entonces, la agenda de ellos se rompe y ellos tienen que trabajar sábados, domingos, lunes, todos los días para poder evacuar todas esas causas. Hasta ahora vino el Poder Judicial y dijo, bueno, miren, es demasiada carga que tiene este tribunal, vamos a generar otra sala. Entonces, al dividirse las causas en dos salas, va a provocar que los procesos sean un poco más expeditos. ¿Ve? Eso es lo que sucede. Ahora bien, ¿qué pasa con los reos que están allá y que prefieren que estén en el centro penal mediante una camarita y que los jueces estén en otro lado? Eso no va a lograr ninguna. Imagínense que si aquí los sistemas de audio, de televisión a veces se caen, ¿verdad? Entonces van a tener también ese problema. Entonces eso no es una causa. Fíjese que y no sé si se le da algún control a la persona, le permite algún tipo de control. Bueno, es lo mismo que usted me esté interrogando en un juicio cara a cara que estar por teléfono, mire, es que se viola también algunos principios como la publicidad, como el principio de inmediación, que la prueba debe ser evacuada en presencia del juez, porque el juez no solo tiene que ver cómo declara el individuo, tiene que ver su comportamiento, la psiquis del individuo, a ver si esta persona está nerviosa porque está mintiendo o está nerviosa porque es primera vez que ve a 3 jueces vestidos de negro. Eso es correcto lo que usted señala, porque incluso en los programas que creo que cualquiera los puede ver en la televisión, en los especiales que hace Discovery, los que hacen en los aeropuertos para el caso, que lo que observan es el comportamiento. Así es, sí, el comportamiento. ¿Cómo responde? ¿Cómo se comporta, su mirada, sus gestos? Exactamente. Entonces, mire, en esto de los reos, dice usted, pero es que se atrasan porque no vienen a tiempo. Pues hombre, si tenemos una tasa de seguridad, que hemos estado gastando dinero para fortalecer la policía, para fortalecer a los militares, también fortalezcamos el sistema penitenciario, porque cada vez que un reo va a juicio, el bus que los trae es un bus que pasa primero por la PNFAS, que es la Penitenciaría Nacional Femenina, trayendo las reclusas de ahí, luego pasa por la Penitenciaría Nacional, Marco Aurelio Soto, trayendo los hombres, y luego se desplaza y vienen llegando aquí 9:30, 10 de la mañana, ¿verdad? Obviamente, ¿a qué hora va a comenzar el juicio? Entonces, desde ahí comencemos. Si no hay una disciplina en esto, y el mayor logro y la eficacia de todo es la disciplina. Y la otra, perdónenme, y me sumo aquí, es dónde están ubicados los tribunales. También eso hay que verlo. Así es. Aquí ubican los tribunales, aquí utilizan oficinas públicas en lugares que no se sorprende. Usted miraba, el Ministerio Público estaba en las meras lomas. Así es. En las meras lomas, en un lugar incómodo, sin estacionamiento, provocando congestionamiento. Los otros tribunales en Boulevard Comunidad Económica Europea. Así es. Con un tráfico endemoniado, sin lugar donde estacionar y con unas filas interminables, ¿en qué cabeza cabe? Así es. Entonces, cuando usted ve, todo este tipo de factores son los que permiten que el proceso no se lleve a cabo a las horas señaladas, bajo los esquemas señalados, bajo los procedimientos establecidos, y van generando un atraso, porque si no llega el reo y los jueces tienen que continuar con otra juez, así se van acumulando y se van atrasando los procesos, y de ahí que usted tiene algunas causas que tienen señalado un juicio para el mes de abril, de repente se lo suspenden, ya los jueces no tienen ningún espacio, se lo
trasladan para el mes de septiembre, para el mes de diciembre, y así están las cosas. ¿Qué pasa? Es porque no hay logística. Ahora, le pregunto, abogado, discúlpeme, pero sí sería aceptable que el juez fuera, en lugar de mover a los reos, que fuera el juez el que se tuviera que mover. Es que el juez tiene las posibilidades que el juez se pueda moverlo, sí, contempla el para que digan que él no puede llegar, que por la seguridad mejor las condicionantes que le da el proceso penal a los jueces es que se puedan movilizar pues por cuestiones de seguridad, y lo otro es por cuestiones de la connotación pública que pueda tener ese delito cual están conociendo. Imagínese usted que sea un delito de esos abominables donde se ha violado una niña y que el pueblo esté indignado, y entonces para evitar algún tipo de especulación, suspicacia por un lado, y para evitar que exista un atentado al sistema o a los jueces, pues el juez pueda trasladarte a otro lugar. Eso lo contempla el Código Procesal Penal, pero ya hablar de juicios virtuales se tiene que estudiar un poquito más, porque estos sistemas de juicios virtuales en Centroamérica solo han sido aplicados en Guatemala y en El Salvador, ¿verdad? Y donde ponen a 15 imputados y los condenan a todos, ¿verdad? Entonces, en eso yo creo que nosotros debemos de tener un poquito o por lo menos tener identidad. Aquí tenemos buenos juristas en este país para ver, porque todos lo miramos como, mire, y con el respeto que se merecen todos los países que nos ayudan en este tema, pero somos los conejillos de Indias, porque estos presupuestos que se generan para crear este tipo de juicios provienen de otros países y digan, mira, aquí tenemos esta plata para que ustedes hagan esto, ¿verdad? Y se desarrolla, pero realmente eso es correcto, eso es transparente, realmente eso lo que queremos es que exista justicia, lo que queremos es que existan condenas, o lo que queremos es proteger el juez. Ay, y hacemos alusión a las palabras que decía Baltasar Garzón: el juez que tenga miedo, que cuelgue la toga. Lo mismo el fiscal. Para eso se metieron. Yo fui juez de sentencia, ¿verdad? Y yo nunca... ¿Para qué hacer juez si no tiene valor? Es que eso es el riesgo que lleva la profesión, ¿verdad? Entonces, no, mire, tenemos un juzgado de jurisdicción nacional que está en un estamento militar. ¿Cómo es posible eso? ¿Es una jurisdicción militar o es una jurisdicción ordinaria? Porque allá cuando llega, le llega y quiere uno entrar y están 100 militares ahí. ¿Y para dónde va? ¿Y qué va a hacer? Y ya no es el sistema de justicia. Esa jurisdicción nacional que está en un estamento militar, deben de sacarlo de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí la población tiene derecho a llegar a los tribunales de justicia y no es a cualquiera que dejan entrar en ese estamento militar. Los ciudadanos comunes y corrientes no pueden ir ahí a ese tribunal porque le prohíben la entrada. Y la Constitución de la República es clara cuando dice que todos los hondureños tenemos libre acceso a los tribunales. Interesante, perdónenme, ese dato es interesante porque efectivamente, si están ubicados dentro de un batallón por las circunstancias que lo quieran, por lo penoso, por la peligrosidad, porque las personas están en riesgo, no sé, las formas como lo puedan justificar, pero no pueden obstaculizar, o sea, no puede esa disciplina militar, ese celo de la instalación, por lo menos en esa área debería de ser muy distinto. Imagínense que ahí está dentro de ese estamento militar una fiscalía y dice, Fiscalía del Ministerio Público tal, adscrita a Fusina. Por Dios, si el Ministerio Público es autónomo, es independiente, todo el mundo lo sabe, no es que está adscrita a una fuerza militar. Desde ahí usted está viendo cómo se está manejando la justicia en nuestro país. Y yo hago estas críticas constructivas, no con ánimo de dañar a absolutamente nadie, porque yo no estoy de acuerdo con que se creen jurisdicciones especializadas que son, para mí, juzgados de excepción, porque cuando se crean, por ejemplo, un tribunal anticorrupción o un juzgado anticorrupción, quiere decir que la justicia ordinaria no sirve. Quiere decir que los jueces que conocen en materia penal de los delitos comunes no sirven, no son capaces de poder conocer un delito que se provoca en la administración pública. Tenemos que nombrar un tribunal especial porque los que están ahí no son capaces. Eso es el mensaje.
yo me pregunto, pues, porque si nosotros tenemos jueces probos, que eso es lo que yo considero que debe de existir, jueces probos, transparentes, no tendríamos la necesidad de crear juzgados especializados, porque no son juzgados especializados, como se lo digo, son jurisdicciones de excepción, ¿verdad? Que eso es lo que provoca y se enoje, quien se enoje son condenas, ¿verdad? Porque el que llega ahí como juez le va a dar temor dejar libre a alguien. Aunque lo que usted acaba de decir también tiene mucho peso. O sea, cuando se crea algo especializado con mucha dedicatoria, le está diciendo que lo otro no sirve. Lo otro no funciona. No funciona. Lo bueno entonces estamos en la cultura de la duda. Dudamos. ¿Por qué? Porque tiene razón de existir, perdóneme. Tiene razón de existir. Si yo digo, bueno, si usted era el juez que tenía que ver con estos casos y hay que crear otro especial, entonces usted, ¿cómo queda? Mire, yo le voy a poner un ejemplo. A raíz de que muchos jueces dieron muchas medidas cautelares a personas que no merecían medidas sustitutivas distintas a la prisión preventiva, entonces, ¿qué hizo el legislador? Bueno, vino el legislador, reformó un artículo y dijo, vamos a poner este montón de delitos y a este montón de delitos no les vamos a permitir medidas sustitutivas, solo le vamos a poner prisión. ¿Cuáles son? Asesinato, homicidio, narcotráfico, y empieza aquel montón de delitos, que esa reforma es una reforma que contraviene tratados de derecho internacional como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que le dice que la prisión preventiva, ¿verdad?, se impondrá de manera excepcional y que todas las personas deberán ser juzgadas en libertad. Cuando usted le ponen una medida de prisión preventiva es que usted tiene que estudiar por qué se le impuso. Pero si es una persona que tiene suficiente arraigo, independientemente de la comisión del delito por el cual se les juzgue, puedes tener acceso a que tenga una medida sustitutiva. Ahora, en Honduras eso es bien, y yo lo entiendo, pues se está hablando en materia de derecho, pero en Honduras vivimos, y como decíamos, en la cultura de la sospecha, en una sociedad donde se privilegia a quienes cometen delitos, sobre todo si tienen que ver con corrupción. Pero es que el problema, licenciado, no es de la ley, es del operador de justicia. Si usted es un juez y le da una medida sustitutiva a un narcotraficante, el problema no es de la ley, el problema es del juez, porque se la dio, ¿verdad? El juez tiene que justificar por qué le da una medida sustitutiva, pero no tiene por qué sacrificar a toda la población, porque ahí usted va a encontrar personas que probablemente son inocentes y las tiene presas, ¿verdad? Violentándoles uno de los derechos más importantes después de la vida, que es la libertad ambulatoria, ¿verdad? Usted ve que ahí pusieron entre esa gama de delitos el delito de prevaricato. Eso tiene un mensaje, es un mensaje para los jueces. Si usted no hace lo que yo digo, va como prevaricato y voy a intimidarlo con eso. Porque el prevaricato, que tiene una pena que no es tan grave, también no les puede permitir una medida sustitutiva diferente a la prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Solidificando el sistema de justicia o fraccionándolo? Porque después, el tiempo, y mire cuando se lo estoy diciendo y mire la fecha en que se lo estoy diciendo, después de que pase este tiempo, ¿verdad?, en el cual se ha combatido de manera, como me dijo usted, light, la corrupción, ¿verdad?, me va a decir si esos órganos no van a ser utilizados para la persecución política. ¿Eh? Eso es el problema. Yo le voy a poner un ejemplo. Si un diputado comete un delito contra la corrupción, ¿qué tribunal lo va a juzgar? La lógica le va a decir, bueno, abogado, el que lo va a juzgar es un tribunal anticorrupción. Pues déjeme decirle que está equivocado. No lo va a juzgar un tribunal anticorrupción, no lo va a juzgar un juzgado anticorrupción. Si es un presidente, no lo va a juzgar un tribunal anticorrupción ni un juzgado anticorrupción. Si es un ministro, tampoco. ¿Sabe por qué? Porque los legisladores no modificaron dentro del Código Procesal Penal el proceso para los altos funcionarios del Estado. Entonces, ¿quiénes van a juzgar estos tribunales anticorrupción? Gatitos. Y discúlpeme la expresión, sí, ¿verdad? ¿Por qué?
porque el procedimiento especial para juzgar a altos funcionarios del Estado nunca fue tocado por nadie y nadie dijo nada. Entonces, cuando quieran tratar de juzgar a un ministro actual en vigencia en sus actividades, le van a tener que nombrar un tribunal conformado por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién los eligió? El Poder Legislativo. ¿Ve? Entonces, eso podemos decir que es combate a la impunidad, porque el combate a la corrupción es otra cosa. Aquí se ha equivocado el camino de decir que entre más combatemos la impunidad, estamos combatiendo la corrupción, y no es esa. El combate a la corrupción tiene varios ejes, no solo uno, y el que se está atacando y la percepción que está recibiendo la población es que se está combatiendo la impunidad, pero la impunidad hasta cierto sector. Más allá, ¿verdad? Cuando estamos hablando de delitos de cuello blanco o altos funcionarios, hasta ahí llegamos. Hay una frontera invisible. Exactamente. ¿Vale? Entonces usted ve que realmente están confundiendo a la población diciendo que entre más personas estamos juzgando por corrupción, estamos combatiendo la corrupción, y la corrupción no se combate solo por el eje de la impunidad. Ahora, abogado, ayúdeme a aclarar un punto, porque este puede ser contradictorio o polémico en un momento determinado. Usted dice cuando hay arraigo, ¿verdad? O sea, la persona tiene que ir a un proceso y defenderse en libertad. Sí. En Honduras es cuando la gente dice, acá hay impunidad y no los tocan, o porque son de cuello blanco, porque son de allá. Comienza a verse como que hay un privilegio para algunos grupos. Pongamos en el caso de un diputado, o como decía usted, un ministro, pongámosle un presidente, cualquiera, que puede ser el presente o alguno del pasado o en el futuro. Si lo juzgaran por algo, defenderse, ¿qué se consideraría por arraigo? O una primera dama para el caso. Si no la mandan a la cárcel, si un juez no la manda a la cárcel en Honduras, la gente va a decir, se vendió el juez, hay impunidad. ¿O habría que considerar el arraigo? ¿Cuál sería el arraigo en este caso? No es bien, claro que sí. Mire, el juez, para valorar si una persona se merece una medida sustitutiva a la prisión preventiva, tiene que ver dos factores importantes. El Código Procesal habla de varios requisitos que debe tener, y el primero es el peligro de la fuga, y el segundo es que a eso se reduce, al peligro de fuga y a la obstrucción de la investigación o las fuentes de prueba. Si el juez valora que esta persona, por los delitos que está acusando, independientemente que le traiga un arraigo, como decir, mire, yo tengo bienes inmuebles, yo estoy casado o casada, tengo hijos, estoy pagando la escuela de mis hijas, pero tiene suficiente dinero para poder evadir la justicia, entonces el juez debe valorarlo. Es decir, no, no tiene suficiente arraigo porque tiene un capital que le puede permitir no someterse a la justicia. Y lo que busca el proceso penal es que con las medidas sustitutivas es asegurar la presencia del imputado en el juicio, en el proceso. No sé si cabe aquel ejemplo, y si peco en esto, el exministro Flores Lanza, el exministro de la presidencia. Sí. Que cuando le cambiaron un juez, todo, por lo que sea, tuvo todas las facilidades y huyó, pues. De cualquier forma huyó. O sea, si el proceso es bueno, no, el hecho es que huyó, se fue del país, teniendo proceso pendiente. Es un prófugo de la justicia, aunque a algunos no les guste la realidad, es un prófugo, porque hay un proceso pendiente. El problema es lo siguiente, cuando se convierte el sistema en un persecutor de, como le digo, una persecución política. Yo no conozco el caso del abogado Enrique Flores Lanza, pero si usted ve los antecedentes de ese caso, cuando se gesta el golpe de Estado también, al presidente Zelaya les nombraron 2 defensores públicos, sin él estar presente en el país. Es como nombrar un curador ad litem en materia civil. Eso es inexistente en el proceso penal. En el caso de él, ¿verdad? Si él ya tenía medidas, ¿verdad? O estaba siendo juzgado en libertad, de repente se cambia el panorama. Obviamente el hombre pues está con el temor, ¿verdad?, de que no va a tener la justicia
transparente que todos los hondureños no merecemos. Estoy especulando. Claro. Pero sí, la obstruye, de cualquier forma la obstruye. Podría obstruirse, pero ¿qué tipo de delitos? Vaya, le voy a poner un ejemplo. Hay delitos que son de mera actividad. Por ejemplo, la violación a los deberes de los funcionarios. Es un delito de mera actividad. Basta que una persona... Perdón, pero usted me dijo, sí, para quedar claro, usted me dijo que en lo de corrupción generalmente aparece ese. Sí. Violación de los deberes de los funcionarios, sí. Ese es relativo a corrupción. Exacto. Hay otros que es malversación, claro. Pero ¿cómo puede obstruir una persona si desde el momento en que ya le presentan el requerimiento fiscal ya debe estar concluida la investigación? No puede el fiscal, que es lo que normalmente hacen, presentan el requerimiento fiscal y en el camino van armando la investigación. Aquí lo capturan, lo exhiben y después le arman el caso. Vaya, miren, eso que acaba de decir es una violación a los deberes de los funcionarios por parte de la policía. Los medios de comunicación no tienen la culpa, los periodistas no tienen la culpa porque andan buscando su información, pero la Policía Nacional, la ATIC, la Policía Militar, cada vez que captura una persona, lo primero es ponerle 2 modelos a los lados con un armamento y decir que lo capturaron, toman una foto y se la filtran a los medios. Eso es un delito. ¿Por qué? Porque hay un artículo en el Código Procesal Penal que le establece claramente que ninguna autoridad debe presentar ante los medios de comunicación a las personas que han sido detenidas para salvarles el estado de inocencia y el derecho a su propia imagen. Y sin embargo, usted los mira todos los días en los medios de comunicación, la policía, la ATIC y la policía militar y toda la policía que tiene que ver con detenciones, cometen el delito de violación a los deberes de los funcionarios. Y lo reconocieron. ¿Recuerda usted cuando se comenzó a hablar de los altos militares o policías que iban a ser juzgados y que la gente esperaba ver el desfile después de todo lo que se había publicado en los medios? Salieron con un comunicado que era una práctica y que ya no le iban a hacer y que por esto, pero solo fue para los policías. Solo fue para los policías. Quedó bien evidenciado que la policía estaba protegiendo a los mismos policías. Sí. En ese caso no querían exhibir a sus compañeros. Eso quedó evidenciado, no me lo estoy inventando, porque solo fue la única excepción a la regla que se dio. Yo, y si me permite, estoy llevando el caso de unas personas que yo fui a la ATIC a entrevistarme con las personas que estaba defendiendo y les dije, quiero ver a mis clientes. No me permitieron ver a mis clientas. No me permitieron, ellas les violentaron el derecho a tener un abogado presente y lo que hicieron fue tomarle fotos para filtrarlas en los medios de comunicación. Entonces, ¿ante quién hay que acudir? Hombre, imagínese que en internet le pone información recabada por recursos humanos y le ponen la foto en las páginas web del Ministerio Público. Sí, porque ya le dañaron el honor. Si no lo han comprobado. Y si esa persona sale absuelta. La condena social, ¿cómo se la quita? El señalamiento, la vergüenza. Usted se acuerda aquel señor que trabajaba como taxista, que le decían el pollito o el pollo, que lo expusieron como una de las personas que había cometido uno de los hechos más abominables sobre un asesinato y salió que el muchacho no era el culpable. Y le violentaron sus derechos, le violentaron su imagen y nadie dijo nada, solo dijeron, ay, perdón, me equivoqué. ¿Verdad? Eso es un delito. Y si la fiscalía sigue que en esas prácticas cometiendo ese ilícito penal, entonces no estamos en un estado de derecho, porque lo continúan haciendo. El comisionado de los derechos humanos no dice nada al respecto. No ha emitido una recomendación hacia el Ministerio Público, no ha emitido una recomendación hacia la policía, decirle, mire el artículo. Yo lo siento con un papel bien protocolario el comisionado. Sí, es bien diplomático. Muy diplomático, para cositas así cosméticas de opinión pública. Que justifica su presencia en nada, precisamente. Y esa es, ¿qué es la percepción que le están mandando? Que se está combatiendo la impunidad, pero no la corrupción. Porque la corrupción no se combate cometiendo más corrupción. Porque si usted expone a una persona ante los medios de comunicación cuando es detenida, está cometiendo un delito y eso es corrupción. ¿Quién está violando más este derecho? Son todas, el Ministerio Público, la ATIC. Yo escucho que la ATIC está trabajando bien, que no, y le digo, usted, porque usted está en el campo, usted está... No, es que la ATIC no es que está trabajando mal, pero el problema es que cuando usted trabaja, realiza algunas acciones, pero usted no puede hacer con una mano y dejar hacer lo que está haciendo con la otra. Porque si usted es respetuoso de la ley, sabe que no puede exponer a ninguna persona ante los medios de comunicación, porque es una disposición de ley, no es algo que está bajo la discrecionalidad de la autoridad. Ese es el problema. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Existe una perversidad en eso? Claro que sí. Interés marcado. Esa es una política. Qué bien que lo señala, hay que decirlo, porque no es lo mismo
Hay gente que le gusta la nota roja, la nota policial, le gusta ver los hechos de sangre. Si ven noticias, tiene que ser, si no ven goles, tienen que ver nota roja. Hay gente que le gusta mucho eso. Sí. Y se divierte con eso, le gusta el chisme. Pues no es lo mismo estarlo viendo, divirtiéndose, viendo un cadáver. Así es. O una persona que le exhibieron, que sea un familiar o que sea usted mismo. O sea, hay que ubicarse en el papel de todos. ¿Qué tal que le toque a usted y que sea injustamente? Así es, yo entiendo, pero para eso están las leyes, ¿verdad? Está el derecho de la víctima y está también los derechos de las personas que están siendo acusadas, ¿verdad? Porque no tenemos un sistema completamente puro. Y yo entiendo que quieren mandar una percepción de que se está combatiendo el crimen y que se está combatiendo la corrupción, pero que solo se queda en la percepción. No, pero no es correcto, abogado. Perdóneme. Eso, mandar un mensaje, una idea, crear una percepción a costa de la imagen de una persona, eso es delicadísimo. Exactamente, eso me refiero yo. Eso no es aceptable desde ningún punto de vista. Esa es la percepción, porque entonces, ¿cómo me explica usted que en todas las detenciones la policía siempre aparece con una fotografía, sea humilde, sea de clase media, con 2 policías a los lados y la persona en medio con 2 rifles y diciendo, capturamos a esta persona? Si eso es ilegal, no me lo estoy inventando. Al estilo del más malvado. Entonces, ¿y cómo asesino queda si esa persona sale inocente? Ya a nivel general de la población quedó como la persona que cometió un delito. Y eso pasa también cuando le cierran un negocio. Así que es. También en esto las corporaciones municipales fallan a veces. Sí. Que por un error le cierran, exhiben un negocio con una cinta. No sé hasta dónde dañan a... Nosotros parece que estamos utilizando la figura que mencionaba así por los 80s Hunter Jacobs, un tratadista en el derecho penal que decía que se combatía de esa manera el derecho penal del enemigo, ¿verdad? ¿Cuál es el derecho del penal del enemigo? Él decía, se debe de cumplir varios requisitos. Uno, el aumento excesivo de las penas, ¿verdad? Usted ve que ahora hay penas de 20 a 40 años, hay penas de que se van aumentando, pero casi al 300% de lo que tenían. Y luego decía, hay que disminuir las garantías procesales. Por ejemplo, evitar medidas sustitutivas, evitarle el derecho a la defensa, ¿verdad? Entonces, todos esos requisitos parece que lo aprendieron y ese es el derecho penal del enemigo. Ahora, le pregunto, en eso, oyendo a temas controversiales, solo por tomar un ejemplo, el seguro social. Que una persona X, me voy a poner yo, que Rodolfo Colinder sea el señalado de haber hecho el despilfarro del seguro social. Entonces me señalan que yo fui el despilfarré del seguro social, con cuántos millones. La gente me quiere ver preso. Desde el momento que me señala, la gente me quiere ver preso. Y ahí, ¿cómo queda? Porque todavía estaría mi derecho a defenderme, a demostrar si eso es real o no es real. Pero ya se me exhibió como que yo fui el que desmantelé el seguro. Entonces, ¿ahí qué quedaría? El juez está entre la disyuntiva de qué va a decir la gente. Es que mire, yo le voy a decir una cosa. Por eso es que es importante que el juez que entra al Poder Judicial sea por conocimiento, sea por capacidad, porque es la única forma que va a obtener imparcialidad e independencia. Porque eso que usted me dice siempre va a ocurrir, los juicios paralelos. ¿Cuáles son los juicios paralelos? Usted tiene el juicio que se da en el proceso penal y otro el juicio que se da en los medios de comunicación. Lo que transmite el medio de comunicación, usted sabe... Que es lo más subjetivo. Exactamente, porque a veces los medios toman la información de los mismos operadores de justicia, pero tal vez están entrevistando al fiscal y dicen, no, que esto le vamos a condenar por este delito, y entonces usted, como medio de comunicación, transmite esa información. Y puede haber interés, y genera una percepción en la población, y ahí es donde usted está generando el juicio paralelo. El que se juzga en un medio de comunicación o en las redes sociales y el que se juzga en el proceso penal. Entonces usted, para eso, tiene que tener jueces con conocimiento, jueces con independencia y jueces que sean imparciales. ¿Por qué? Porque si no, se va a dejar llevar por el juicio paralelo.
¿verdad? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo claro. Usted vio en el caso del señor, el muchacho Kevin Solórzano. Ahí tiene un juicio paralelo. Sí. Por un lado, se decanta los medios de comunicación, la población en general, por decir que este señor es inocente y en el proceso penal ocurre otra cosa. Entonces aquí el juez no se dejó llevar por el juicio paralelo, sino que el juez se dejó llevar por lo que él vio y conoció en el proceso. Tiene que ser, como dice usted, una persona muy centrada, muy conocedora, muy independiente, es que eso es lo y no dejarse influenciar. Es que eso es lo que esperamos de los operadores de justicia, que sean probos, con conocimiento, con independencia, que no sea con una llamada por teléfono. Ahora, si se equivocaron, entonces los que están actuando como defensores tienen la oportunidad de recurrir esa sentencia para que pueda ser valorada por un tribunal de alzada, ¿verdad? Porque los tribunales también pueden cometer errores dentro del proceso, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Como le digo, y volvemos al caso, pero en ese caso en particular, usted ve que los defensores se quejan que no tienen la sentencia para recurrirla. Sí. ¿Por qué? Porque el tribunal está tan cargado de causas que les es imposible emitir la sentencia en el término que les establece la ley. No es porque no quieran, es porque están con demasiada carga procesal. Y hasta ahora se les ha ocurrido abrir una sala para que se pueda disminuir esa carga procesal. Ve, ese mundo del proceso penal hay mucha tela que cortar. ¿Verdad? Todavía no podemos hablar que nosotros estamos con una justicia verdadera. Porque yo le preguntaría a usted entonces, ¿usted se sometería a ser juzgado por los tribunales que tenemos en este país? ¿Verdad? Usted ya me está haciendo la duda y está como fregado, ¿verdad? ¿Y para dónde agarro? Exactamente, porque usted está viendo... Es que ahí me van a llevar a fuerza. Exactamente, cuando usted se hace esa pregunta es como cuando le pregunte usted a un ciudadano, ¿dónde quiere nacer? ¿En qué país quiere nacer? Si esa persona le dice otro país que no es Honduras, es que está insatisfecho por lo que está sucediendo acá. Sí. ¿Verdad? Entonces lo mismo la pregunta con el sistema de justicia. ¿Usted se sometería al sistema de justicia de su país, de Honduras? Sí. Y yo creo que muchos de la población dirían, así como sí, está la ahora, duda prevalece. ¿verdad? Hay que ser honesto, entonces, la duda prevalece en la aplicación de la justicia. Así es. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos casos donde la justicia ha fallado. Y cuando tenemos así esa erosión de estar creando, y mire, yo sé que mucha gente no está de acuerdo con mi pensamiento, pero la verdad es esa. Yo no he visto en otros países que se crean juzgados de excepción, porque estamos poniendo juzgados por delito. Con todo lo que usted ha dicho, o sea, vamos a cambios que quizás van a ser más cosméticos que reales. Yo creería más en la justicia cuando se abren concursos de oposición, ¿verdad? Para el proceso general, para jueces generales, ¿verdad? Pero si usted está abriendo concursos para jueces contra la corrupción, para jueces contra extorsión, yo sé que esos delitos son gravísimos en este país que han provocado muchas muertes, pero tenemos los demás derecho a tener jueces pro. Yo no estoy diciendo que los que vayan a estar ahorita en los juzgados anticorrupción no lo sean, porque todavía no han empezado a trabajar, pero ya van a empezar a trabajar, pero van a tener un organismo internacional que va a estar ejerciendo presión. Por ejemplo, la Maxi ejerce presión y dice, por favor, pedimos condenas ejemplares para estas personas. Desde ahí están violentándole el estado de inocencia a una persona. Hay una presión hacia un juez. Abogado, interesantísimo el tema. Creo que da para hablar más y espero que volvamos a hacerlo con mucho gusto en el futuro. Y creo que ha sido muy interesante porque hay cosas que quizás están ahí y no le habíamos prestado esa atención que usted nos ha llevado hoy. Así que le agradezco mucho, abogado Juan Carlos Berganza, por habernos acompañado acá. Gracias, muy amable y estamos abiertos a cualquier invitación. Le agradezco por haberme invitado. Gracias al abogado Juan Carlos Berganza y gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Doble Vía. Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.